Muy buenas noches a todas las personas que puedan llegar a este video. Primero quiero disculparme si se escuchan ruidos de fondo. Hay varias visitas en casa y como posiblemente no voy a tener tiempo de subir videos por lo menos en un par de semanas, quería no perder la oportunidad de hablar de un tema que ha estado rondando mi cabeza y que me ganó en la sed de hablar al respecto, sobre todo por esto, esta nueva polémica o razón para cancelar a J.K. Rowling que se ha estado viendo en redes sociales. Y pese a que son dos noticias tal vez distintas, porque cancelan a personajes distintos, sí me parece que se relacionan en el tema. Y bueno, de lo primero que quiero hablar es de aquel libro que la autora Abigail Shrier, la verdad ignoro cómo se pronuncia su apellido y pido una enorme disculpa por eso, escribió acerca de lo trans. Es un libro que podríamos traducir como Daño irreversible, la locura transgénero seduciendo a nuestras hijas. Un ensayo bastante bien documentado, desde mi parecer, en donde se habla de este fenómeno que ocurre sobre todo en gente adolescente o preadolescente, que tal vez por un sentido que no tiene mucho que ver con la disforia de género o con ser una persona trans, decide hacer la transición, sobre todo a edades muy cortas, comprometiendo no solo su salud física y emocional, sino eh, sometiendo a su cuerpo a procedimientos bioquímicos y quirúrgicos que a la larga, y sobre todo cuando hay un sentimiento de querer parar la transición o de querer transicionar, normalmente ya llevan un daño o un cambio o efectos secundarios que son irreversibles, ¿no? Lo cual convierte a estas personas en una población muy vulnerable porque no hay un apoyo médico, activista o social enteramente comprometido hacia estas personas y, y preocupa que sea sobre todo en edades tan cortas, ¿no? Estamos hablando de, bueno, el libro se enfoca sobre todo en niñas, en mujeres biológicas de edades que no rebasan la mayoría de edad, desde los 10 hasta los 15 17 años. Es un tema que preocupa bastante, pero dentro de ese libro existen varios capítulos en donde no solamente se habla de estos casos desafortunados, digo desafortunados por lo complicado que resulta para la vida de estas personas de transicionar y todo lo negativo, tanto de salud como socialmente hablando, que implica un acontecimiento así. Pero también se centra en casos de personas trans, eh, las cuales cuentan su transición, son personas adultas que tomaron la decisión de transicionar a una edad aceptablemente adulta y nos muestran, no quisiera decir esa frase, pero para resumir, una historia tal vez un poco más óptima o exitosa al respecto de transicionar como hombres y mujeres adultos, ¿no? Y he estado viendo últimamente porque dentro del habla inglesa existen estos influencers trans que desde mi perspectiva no deberían de existir, que están hablando muy mal de este libro. Incluso uno de ellos, que de hecho participó en una entrevista para colaborar con este libro, sacó un video muy largo deslindándose de su contenido. Todos pegaron el grito en el cielo, clamando que era una obra llena de transfobia, una obra que solamente buscaba estigmatizar, escandalizar y discriminar a lo trans. Inclusive hay un sujeto por ahí, un gringo, diciendo que
diciendo que este libro lo que hacía era usar los pronombres mal durante todo su contenido, lo cual evidentemente es una enorme mentira. Y bueno, fantasías afines que han sido recurrentes al momento de que la sociedad o el transactivismo señale a una persona como transfóbica, ¿no? Cosa que le pasó también a J.K. Rowling hace algunos meses. Ya hizo un podcast al respecto y ahora le vuelve a pasar porque se anunció. La verdad ni siquiera he buscado bien en dónde lo dijo porque siempre prefiero como esperarme a la fuente fidedigna o a que haya como una aclaratoria al respecto, pero bueno, el punto es que al parecer declaró que dentro de sus nuevas novelas o dentro de su nueva novela va a incluir a una persona o un personaje que, que es un travesti asesino de mujeres, ¿no? Esto también evidentemente ocasionó una llamarada de ira dentro de la comunidad trans y dentro del transactivismo, por lo menos en la mayoría de estos espacios. Y evidentemente no podía quedarme yo sin hacer mis comentarios al respecto. En primera, eh, ¿por qué hablo de estas dos noticias y por qué quiero como juntarlas? No solo porque Abigail y J.K. Rowling se den likes en Twitter, porque eso tampoco garantiza una amistad, ¿cierto? Eh, pero sí creo que comparten la misma razón o la misma raíz dentro dentro de la verdad de por qué a la comunidad trans le, le molestan este tipo de actividades o de acciones, ¿no? Honestamente yo no considero que ni el libro ni el personaje que ni siquiera sabemos o vamos a saber nunca si va a existir, considero que sean transfóbicos, no utilizando el recurso de solamente es una obra literaria o es una obra ficticia, sino porque es una representación que desde un juicio moral, desde un juicio humano, yo no podría discernir que todas las personas trans o que todas las personas que se travisten eh, son santas y no puedan llegar a cometer actos delictivos. Estamos de acuerdo que sería muy estúpido de mi parte que hiciera afirmaciones tal cual. Y tampoco, por el lado del ensayo de Abigail, podría afirmar que eh, todas las personas que se consideran trans y que realizan transiciones en edades muy cortas tienen óptimas condiciones para realizar la transición y que al pasar de los años se mantienen bajo el mismo camino, ¿no? Y bueno, yo considero que dentro de todo este mundo trans hay una especie como de resentimiento hacia los demás, resentimiento hacia la gente que no tiene disforia, resentimiento hacia la gente que no es trans. En una ocasión, alguien que conozco, un amigo mío, que si ve este video seguramente se va a molestar conmigo, pero necesito ejemplificarlo. Un amigo mío me hizo el comentario de que él pensaba que las personas cis nos debían algo, ¿no? Y que su manera de aportar era obligándolas de cierta manera como a participar en el activismo trans o a que llenaran esos espacios o a que fueran a escuchar cierto tipo de información que yo estoy seguro que no les importa a la mayoría de esas personas. Y aparte de que me dio pues algo de chiste su comentario, me pareció alarmante porque no es la única persona que tiene ese pensamiento. Dentro del transactivismo yo me llegué a encontrar innumerables de personas que afirmaban fervientemente que la gente no trans o la gente que no tiene disforia eh, le debe algo a la comunidad trans, si es que es una comunidad tal cual. Y yo no puedo estar más alejado de esa idea
Considero que uno no puede hacer responsable al mundo a su alrededor de las decisiones que toma. Eh, si bien es cierto que el transgenerismo o la transexualidad no son, no son cosas que se ocurren de un día para otro, o no por lo menos a la mayoría de la gente, y sí son condiciones que tal vez no pueden controlarse, sí considero que la decisión de transicionar es eso, es una decisión, es un acto voluntario que una persona trans decide o no hacer, ¿no? Y evidentemente al momento de buscar o al momento de estar tan conflictuado con tu identidad, te vuelves más vulnerable y más sensible a comentarios, acciones o actividades que puedan poner en entredicho tu identidad como persona. No estoy hablando de identidades de género, no. Estoy hablando de tu identidad como lo que te hace ser tú, ¿saben? Y creo que es que ni siquiera son discursos, estos escenarios que puede plantear, por ejemplo, un libro, eh, donde se puede poner a un personaje que pueda ser catalogado como trans, como un antagónico, o ensayos que evidentemente cuestionan toda esta apertura de información que ha incrementado innegablemente la cantidad de mujeres adolescentes y preadolescentes que transicionan porque consideran que son hombres trans, y pasando los años resulta que no era tal cual. Eh, es un arma de doble filo que no muchas personas, bueno, ahora ya, pero no muchas personas dentro de el mundo mediático más allá de las redes sociales están señalando, ¿no? Como Abigail se ha atrevido a hacer. Y encontrarte con este tipo de escenarios o con este tipo de ideas puede hacerte sentir inseguro o insegura sobre ti mismo si es que no tienes en tu cabeza bien planteado quién eres, ¿no? O si es que no has pasado una transición medianamente sana. Eh, yo recuerdo un libro de un novelista que se llamaba Milorad Pavik. Pavik tiene un libro que se llama Pieza Única. El antagonista protagonista de esta historia es un personaje que podríamos encasillar, eh, tal vez no tanto en lo trans, pero sí algo como intersexual o de género fluido, porque tiene un cambio de roles de género muy exitosos dentro de las actividades que hace, porque comete delitos, ¿no? Es un libro que a mí me gusta mucho, eh, es un libro que yo leí hace más de unos 15 años, y en ningún momento, ni siquiera al día de hoy, considero a ese personaje como, como una, como un arquetipo que violenta mi identidad o mi transición o mi postura como persona trans. Y yo no entiendo entonces por qué se sienten tan amenazados de un personaje que, bueno, ni siquiera es trans o transexual, que fue lo que yo entendí. Es un travesti que asesina mujeres. No sé en realidad dónde está dónde está lo amenazante para nosotros como trans, si no es, si no es desde esas gafas prejuiciosas con las cuales se está vigilando y y categorizando absolutamente todo lo que ha hecho J.K. Rowling desde que se le ocurrió hablar del tema, ¿no? Y me parece, en primera me parece una bofetada con guante blanco lo que está haciendo, porque no solo le vale mierda lo que está ocurriendo, sino conoce la importancia de, de no quitar el dedo del renglón y del peso que puede dar ella desde sus plataformas como persona muy mediática, como persona con un, sí, privilegio económico y racial, a,
a un problema que se está convirtiendo en un dilema de salud social y mental y pública, ¿no? Y mundial, porque eh, en el libro de Abigail no solamente se habla de los casos del Reino Unido, sino de Estados Unidos, de Finlandia, de Canadá, en cientos de países se ha documentado un incremento en el número de personas que solicitan transicionar o procesos de transición médicos o legales, y sobre todo son en su mayoría mujeres jóvenes. Evidentemente hay un patrón ahí. Eh, Cosas que Laura Lecuna ha mencionado antes, cosas que organizaciones como contra el borrado de las mujeres también ha puntualizado. Y yo no puedo pensar bien de esas personas que se están ofendiendo por este tipo de acontecimientos. Al contrario, a mí honestamente me preocupa. No me preocupa por sentir que se vaya a dar una mala imagen de lo trans. Me preocupa porque son cosas que están sucediendo en la realidad, ¿saben? Eh, Dejemos de lado un poco lo del personaje de J.K. Rowling, centrándonos en el ensayo de Abigail. Las cosas que se puntualizan ahí son ciertas. Los eventos, los acontecimientos y los testimonios que se compilan son verdad. Y es preocupante porque evidentemente es una irresponsabilidad que, como, no quiero decir ya comunidad, como personas trans, conociendo tal vez el poder de injerencia que tengamos en los demás, véase porque sean figuras públicas, véase porque se consideren influencers, véase porque se consideren activistas o porque simplemente tengan un grupo de amigos, generen o participen o interactúen en un círculo social. Evidentemente puedes influenciar a las personas a tu alrededor. Y creo que sobre todo cuando se trata de menores de edad, debe de haber todavía un sentido de la responsabilidad, o de los daños a terceros posibles, súper agudizada y súper consciente en tu cabeza, ¿no? Eh, con toda esta situación de las infancias trans, considero importante no solo en lo discursivo, no solo en lo en lo antiactivista, sino también dentro de lo político. Lo considero adecuado que existan estos contrapesos. Es más, si no existieran, estaríamos entonces en una dictadura. A veces parece que dentro de la comunidad o dentro de la gente trans hay cierta manía por estar tan apresurados por cancelar opiniones que no sean las de ellos, que he llegado a pensar que actúan como una especie de mini dictadores o bots de dictadores en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y de pronto ya no se trata de elaborar un discurso, y de pronto ya no se trata de hacer comunidad como supuestamente debería de ser. Se trata nada más de censurar, de prohibir, de aniquilar, de tratar de expirar discursos, ideologías o simplemente comentarios que tal vez no son tan afines a lo que tú piensas o a lo que tú vives o a lo que tú crees o defiendes a capa y espada, que es tu verdad verdadera, ¿no? Yo considero que dentro de los movimientos contraculturales, los movimientos sociales, debe de haber ese contrapeso. Si no, creo que lo social o lo cultural pierden completamente su definición, ¿saben? Su etiqueta. Y quisiera invitar a esas personas que se están quejando, sobre todo de estas dos noticias, del libro de Abigail y del personaje de J.K. Rowling,
que antes de juzgar o antes de criminalizar o censurar una obra que tal vez no está tan de acuerdo de lo que tú vives o de lo que tú eres o de lo que tú defiendes, considero que es mejor investigar, considero que es mejor adentrarse en ese mundo del opuesto a ti, porque no solamente para tener argumentos con los cuales pelear, sino también para construirte como una persona que no puede ser solamente cargada de un lado positivo o de un lado negativo, ¿no? Debe de haber cierta congruencia. Y eso es lo que, desde mi sentir, considero que le ha hecho falta al activismo trans, la congruencia. Hay una, hay una enorme de cadena de acontecimientos que en realidad no tienen relación entre sí, que en realidad no tienen pies y cabezas. Hay un montón de discursos sobre el género, sobre lo queer, sobre lo no sé qué, que se pierden en la nimiedad, se pierden en la dislalía y en la incoherencia porque no hay una verdadera labor de o verdadera intención de querer construir. Y posiblemente si la hay, que yo no dudo que exista, no tiene todavía la fuerza suficiente. Entonces, yo considero que estar enojado, resentido y ofendido con el mundo es bastante desgastante, es bastante ladrón de energías. Yo he sido una persona así también en algún punto de mi vida, no solo por lo trans, sino por otro tipo de situaciones. Y quisiera proponer la polémica idea de, en vez de estar desperdiciando tantas energías en eso o en ese tipo de campos, sería mejor enfocarnos en construir, ¿no? Un nuevo discurso, una nueva ideología, o tratar de unir esos cabos que, aunque nos gusten o aunque nos disgusten, están siendo ya señalados, ¿no? El desorden ya está siendo señalado porque no es una cuestión de broma, es algo que puede costar vidas, es algo que le puede costar a la salud pública, es algo que le puede costar a los gobiernos, a las mujeres, a, a las infancias, a la gente adolescente, preadolescente, ¿no? Y me parece importante que hagamos el esfuerzo por enfocar nuestras energías en eso, ¿no? Creo que de esa manera sí podríamos hacer comunidad y, y no bajo una especie de cacería de brujas que, además de hipermisógina, me parece muy peligrosa, que no solo no nos ayuda delante de los ojos del resto, sino que le da cierta razón, ¿no? A las ideologías con las cuales parecen combatir. Le da la razón a la tesis de el libro de Abigail y le da la razón a, a J.K. Rowling al poner un personaje travesti eh, con esta actividad criminal y con estas características, ¿no? Así que bueno, no sé, se me ocurre, es un pensamiento. Envío un gran abrazo para todas las personas, agradezco su infinita paciencia y espero que tengan una excelente noche. Chao.